Mi nombre es Victoria Elena González Mantilla, yo soy docente e investigadora de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externada de Colombia. La siguiente presentación de la investigación se llama Patrones de presentación de la información en el tiempo.com, semana.com y la silla vacía sobre movilización social, el caso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. Esta investigación se realizó en el marco del Semillero de Comunicación y Movilización Social de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Externado de Colombia y fue realizado también en el marco del proyecto Los movimientos sociales como agentes de producción de significación, procesos de enmarcado y lucha simbólica en los campos de la educación y la comunicación en asocio con la Universidad Nacional de Quilmes. Muchas gracias. Bueno, esta presentación hace parte de una investigación que está dividida en tres partes. La primera parte pretendía responder las preguntas: ¿desde dónde viene la tradición del movimiento estudiantil en Colombia? ¿Cuáles fueron las motivaciones que tuvieron los estudiantes colombianos para movilizarse en 2011? ¿Cómo estaban organizados los estudiantes desde lo local y desde lo nacional? ¿Qué repertorio de acción utilizaron y con qué fin? ¿Y qué papel desempeñaron los medios locales y universitarios en la movilización? En esa primera parte utilizamos una herramienta investigativa denominada entrevista a profundidad con miembros del movimiento MANE en Bogotá y en las regiones, y también utilizamos un gran acervo documental. La segunda parte de la investigación, que es la que estamos presentando hoy, se llama Los movimientos sociales como agentes de producción de significación, el caso de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil MANE. El objetivo general es establecer desde la teoría del framing los patrones de presentación de la información sobre la movilización estudiantil de la MANE mediante la observación de 68 piezas periodísticas producidas por 3 medios de comunicación colombianos: El Tiempo.com, la revista Semana.com y la silla vacía durante los meses de octubre y noviembre de 2011. Es importante tener en cuenta que el número de registros en cada medio no nos dio pistas sobre qué importancia se le había dado a cada medio a la movilización de la MANE, porque el medio elegido, la silla vacía, no es diario, es semanal y no es un medio tradicional, sino un medio a profundidad, es decir, toma 3, 4 temas importantes que hayan ocurrido en un mes y los analiza, de modo que era obvio que la silla vacía no saliera con pocos registros y el tiempo.com con muchos registros porque es un diario, y la revista Semana con más o menos registros porque es una revista semanal. La cronología, como para explicar un poco qué fue lo que pasó con las movilizaciones de la MANE. Entonces podemos decir que el 3 de octubre de 2011, María Fernanda Campo, ministra de Educación del gobierno de Juan Manuel Santos, radica un proyecto de reforma a la Ley 30 de 1991 ante el Congreso Nacional para reorganizar el sistema de educación superior colombiano. El 12 de octubre de 2011, cientos de estudiantes de 31 universidades, tanto públicas como privadas, entran en paro indefinido para expresar su rechazo a la medida. El 9 de noviembre de 2011, el presidente Santos anuncia su disponibilidad de retirar el proyecto, dada la presión de los estudiantes, pero la condición que pone el presidente es que los estudiantes vuelvan a las aulas. Y finalmente, el 16 de noviembre de 2011, la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes archiva el articulado y los estudiantes ganan la puja por el retiro de la ponencia. Bueno. Aquí podemos observar algunas de las fotografías que se tomaron a lo largo de la marcha. Son fotografías que se publicaron en algunos medios y en blogs. Bueno, los registros encontrados, habíamos hablado de 62 registros encontrados sobre la movilización estudiantil entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2011 en los 3 medios que ya mencionamos. Encontramos 32 registros en El Tiempo, 24 en la revista Semana y 4 en la silla vacía. La pregunta que ya habíamos mencionado es: ¿cuáles son los patrones de presentación de la información sobre la movilización estudiantil propuestos por estos medios? Bueno, ¿cuáles fueron las pautas? Las pautas que nosotros utilizamos para entender el proceso desde el framing fueron las siguientes. En primer lugar, el contenido de los medios es producto de distintos factores y de múltiples agentes que incluyen elementos culturales, simbólicos, estereotipos, valores, mitos y antecedentes históricos.
En segundo lugar, el framing desde los medios de comunicación es un proceso de realidad social que guía las percepciones de los individuos. Hacemos énfasis en guía porque no estamos asumiendo que los medios de comunicación son los que le dan la línea para que los individuos tomen una posición, sino que simplemente guían la posición de un individuo y dota de determinados sentidos a los hechos y a los acontecimientos noticiosos. En tercer lugar, sabemos que aunque los medios transfieren representaciones simbólicas a las audiencias, estas no son las únicas representaciones que tiene un individuo para formarse una idea sobre un acontecimiento. También los individuos se forman ideas desde su experiencia personal, desde las identificaciones culturales previas y desde una memoria social compartida. Para esto utilizamos como bibliografía Gamson y Modigliani, 1989, que son teóricos sobre la teoría del framing. ¿Cómo organizamos la información? Primero, pues hicimos un análisis que privilegia la perspectiva cualitativa. Segundo, las piezas periodísticas las catalogamos en subtemas. Y tercero, la clasificación fue tomando fragmentos de las piezas periodísticas porque la mayoría de esas piezas están constituidas por varios subtemas separados por intertítulos. Todos sabemos que ahora las noticias no se elaboran como hace 20 años, que tenían un titular y un tema central. Ahora las noticias están conformadas por fragmentos que incluyen diferentes temas, por tanto no podíamos tomar una pieza completa, sino que tuvimos que separarla por subtemas. El total de los registros de los 3 medios sobre los grandes temas o los grandes subtemas, lo que encontramos, los subtemas elegidos fueron antecedentes y reflexiones sobre el movimiento estudiantil, referencias a las regiones, referencias a movimientos similares en América Latina, la MANE en la negociación, el gobierno de Juan Manuel Santos en la negociación, las voces de otros actores, los repertorios de acción, marchas y vandalismo. Antecedentes, lo que queríamos ver era si había algún medio que se había dedicado a explicar qué era el problema de la MANE, cuál era el problema de la ley 30, como que nos diera un pie para entender qué era lo que estaba pasando. En cuanto a las referencias a las regiones, tomamos este subtema porque hubo muchas quejas cuando hicimos las entrevistas semiestructuradas en la primera parte de la investigación. Hubo muchas quejas de los estudiantes de las regiones diciendo que los medios de cubrimiento nacional no les interesaba la región y que solo hablaban de Bogotá. Las referencias a movimientos similares en América Latina, quisimos saber si en la prensa nacional se hacía mucha referencia a las relaciones del movimiento estudiantil, en particular con el movimiento chileno, o si simplemente se mencionaba como un movimiento de aquí de Colombia. La MANE en la negociación, queríamos saber si el presidente, si los actores que estaban presentes en los medios de comunicación, si se tenían en cuenta a los actores o solamente se tenían a los actores estudiantes, o si solamente se tenía en cuenta al presidente y la ministra de Educación. El gobierno de Juan Manuel Santos en la negociación, queríamos saber de qué manera se veía la gestión que estaba realizando el gobierno de Juan Manuel Santos durante la negociación con la MANE, si se veía de manera positiva o negativa. Las voces de otros actores, quisimos saber si consultaban expertos o si consultaban a políticos, si consultaban a congresistas para hablar sobre el tema. Los repertorios de acción fue uno de los temas que más nos interesó porque queríamos saber cómo veían los medios esos repertorios, si los veían de manera positiva, porque fueron repertorios muy creativos. Cuando se hizo la desnudatón, se hizo la besatón, los estudiantes salían en carnavales, queríamos saber cómo los medios lo veían. Y marchas y vandalismo, juntamos esto no porque pensemos que las marchas son vandalismo, sino porque los medios de comunicación por lo general lo que hacían era asociar a las marchas con vandalismo al comienzo y ya después dejaron de hacer esa asociación. Sobre el primer subtema, encontramos que el contexto solo se veía en columnas de opinión y no era muy claro cuando se hablaba de noticias sobre lo que estaba pasando, no se hacía ningún contexto, sino que simplemente el contexto se iba para editoriales o columnas, y en medios como La Silla Vacía fue donde más se habló de antecedentes, porque como ya habíamos hablado, es un medio que tiene mucha profundidad y que lo que hace es analizar y hacer un gran contexto. Esto nos lleva a pensar que en artículos de género expositivo como las noticias, los periodistas presentan la información de una manera que podríamos llamar más episódica, y solo en los artículos de tipo argumentativo como columnas de opinión y editoriales, solo ahí es donde los vemos claramente el contexto. Con respecto a la movilización en las regiones, lo que hicimos fue
confirmar lo que nos habían dicho en las entrevistas semiestructuradas. Solo encontramos 2 referencias en las regiones y el resto todo se refería en particular a Bogotá, perdón. Nada, sin embargo, hubo grandes movilizaciones en zonas como la Amazonia, hubo grandes movilizaciones en el Caquetá, en el departamento de Caquetá, en otros departamentos, en Antioquia, pero esas nunca se tuvieron en cuenta, o sea, no se mencionaron. Con respecto a las referencias a movimientos similares en otros lugares del mundo, el tema de los movimientos globalizados y en particular la comparación con el movimiento chileno es recurrente en varias notas. Sin embargo, no se toma como un elemento fundamental que explique el accionar de los estudiantes colombianos. Con respecto a la mano y la negociación, vimos que había 3 momentos del proceso que se destacan en ese subtema: el paro estudiantil, el retiro de la propuesta por parte del gobierno y las marchas de los estudiantes. Las fuentes más consultadas son los líderes del movimiento MANE, el presidente Santos y la ministra de Educación Campo. Los estudiantes que se consultan no siempre son los mismos. Hubo varios líderes de diferentes universidades que fueron consultados y hay una fuerte presencia de la voz de los estudiantes en los medios de comunicación. Con respecto al gobierno de Juan Manuel Santos, hay varios titulares de Semana.com y eltiempo.com que expresan de manera positiva la gestión del gobierno. Sin embargo, en artículos de opinión como columnas de opinión no se muestran tan positivos y lo que más se cuestiona es a la ministra de Educación y la incoherencia del gobierno para proponer la reforma y luego retirarla. Con respecto a las voces de otros actores, la clase política es consultada, en particular el Congreso cuando se retira el proyecto, y algunos expertos como historiadores y educadores que explican el porqué de la movilización, y rectores de universidades que tienen cabida sobre todo el rector de la universidad pública más importante, la nacional, que es quien hace un llamado para que los estudiantes vuelvan a las aulas. Con respecto a los repertorios de acción, hay un acuerdo para presentarlos como acciones positivas, innovadoras y pacíficas. Se publican varias galerías de fotos sobre las marchas en las que aparecen expresiones artísticas y siempre se considera que son innovadores y en particular pacíficos. Con respecto a marchas y vandalismo, el interés de los medios está puesto más bien en informar a los ciudadanos sobre eventuales trastornos de tránsito. Por ejemplo, hoy se van a movilizar los estudiantes por la carrera séptima. Si usted va por ese sector, busque una vía alterna. De ese tipo era la información. Hay una cosa curiosa, y es que a comienzos del mes de octubre, antes de que empezaran las marchas, aparece una nota que anuncia una posible infiltración de grupos armados en las marchas que se avecinan, pero luego en los días siguientes, cuando se dan las movilizaciones estudiantiles, el tema no se vuelve a mencionar. Bueno, esto grosso modo es la investigación que hicimos. Estamos pendientes de una tercera parte que se está desarrollando en este momento, en la cual vamos a hacer un estudio comparativo entre estas marchas estudiantiles sobre los patrones de presentación de las marchas estudiantiles, y lo vamos a comparar con los patrones de presentación de las marchas campesinas que se realizaron en julio y agosto de 2013 en todo el territorio nacional. Muchas gracias.